Sí, buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por que nos da un día más de vida y podemos estar preparados, ¿verdad?, para escuchar su palabra. Gracias le damos a Dios, ¿verdad? Gracias por usarme a mí, hermanos, y por este privilegio, ¿verdad?, de traer un mensaje de nuestro Dios para que seamos edificados. Yo pienso que todos, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por esto. Bueno, hermanos, quiero que me acompañen a sus Biblias. Vamos a ir a Génesis, hermanos, y como ustedes miraron allí, oyeron ya al pastor, del tema, ¿verdad?, es la familia. Y pues vamos a hablar, hermanos, de nuestra familia, de nosotros, de nuestros hijos, nuestras esposas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Pero vamos a empezar con un versículo, hermanos, que yo escogí, que es de Génesis 1:27. Me acompañan allí a Génesis 1:27. Y la palabra de Dios, hermanos, dice así, dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado y bendito Dios, le damos gracias, Señor, gracias por este momento, Señor, de venir a predicar su palabra, mi Dios. Yo le pido en esta noche, mi Dios, en esta tarde, que me ayude, Señor. Hay nervios, mi Dios, y usted lo sabe, Señor, pero yo le pido, mi Dios, que hable usted a su pueblo, mi Dios, y que sean edificados, mi Dios, mis hermanos, el oyente, Señor, que va a escuchar este mensaje, que sean edificados por medio de usted, mi Dios. Cualquier necesidad que haya, mi Dios, que usted sea quien la resuelva, mi Dios. Pero úseme a mí, Señor, a este humilde pecador, Señor, que se ha puesto aquí porque usted así le ha placido, mi Dios. Pues gracias, Señor, por usarme. Límpiame, mi Dios, de todo pecado y de toda maldad, Señor, y quiero entrar en este estudio, en esta predicación, mi Dios, pero que sea limpio, mi Dios, para que usted me use grandemente, Padre. Le doy gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, pues aquí con este versículo vamos a empezar. Y hermanos, en el principio, ¿verdad?, podemos mirar que dice que creó Dios al hombre y a la mujer. Y en este tiempo, hermanos, Dios hace una perfección para una continuación de algo tan sublime y agradable ante sus ojos, que en todo esto, hermanos, tiene que ver la familia. En el versículo 1:28, hermanos, también ahí nos habla de que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pues aquí podemos ver, hermanos, cómo Dios empieza, hermanos, a hablarnos de el hombre y la mujer. Pero también, hermanos, tenemos allí más adelantito, hermanos, tenemos cómo Dios ya empieza a hablarnos de algo diferente, ¿verdad? Pero queremos enfocarnos, hermanos, en la familia, en quién es nuestra familia. ¿En dónde empieza? Pues aquí, hermanos, la palabra de Dios nos enseña desde el principio cómo todo esto ha venido haciendo, hermanos, una familia y creciendo, hermanos, conforme a como Dios quería. Y así es como llegamos hasta estos momentos, hermanos, donde nosotros, hermanos, a muchos de nosotros Dios ya nos ha dado esa hermosa familia. Y nos ha dado, hermanos, algo tan grande que verdaderamente, hermanos, nosotros tenemos que respetar lo que Dios nos ha dado. Porque Dios, hermanos, Él así lo ha querido.
Y por eso nosotros, hermanos, hemos criado a nuestros hijos como conforme Dios nos lo ha venido diciendo. Y nuestros hijos, hermanos, ellos están creciendo. Pero tenemos que entender, hermanos, que en este vivir de la familia, no todo es cosas buenas, sino que tenemos que entender que también, hermanos, vienen cosas malas en este caminar que Dios nos ha dado con nuestras familias. Y ese vivir, hermanos, que nosotros hemos tenido, como muchos de nosotros tenemos hijos que tal vez ellos no han querido, hermanos, continuar en los caminos de Dios. Y créame lo que hay ataques difíciles, hermanos, porque hay siervos de Dios, hermanos, que ellos realmente tienen a toda su familia caminando bien en los caminos de Dios. Y hay unos de ellos, hermanos, que tal vez todavía no tienen familia. Y no digo que todos, hermanos, pero algunos de ellos juzgan, hermanos, a los que sí tenemos familia fuera de los caminos de Dios. Y la cosa no es así, hermanos. La cosa no es de que deben de juzgar así nomás porque se les viene a su mente. En el caminar, hermanos, nosotros podemos mirar más adelante donde cómo de esta pareja, hermanos, de la que estamos principiando aquí, tuvieron un hijo, hermanos, que uno no fue muy agradable ante los ojos de Dios. Entonces nos enseña, hermanos, que va a haber. Ahora cada uno de nosotros va a dar cuentas a Dios por uno mismo. Y eso lo tenemos que entender, hermanos, que lo mejor que debemos de estar haciendo, hermanos, es orar por nuestros hijos que no están en los caminos. Para que ellos un día vengan también, hermanos, a la presencia de nuestro Dios. Ese es el trabajo de nosotros, hermanos. Pero no tenemos que dejar que vengan a desanimarnos y a decir, pues sabes qué, tú no puedes, no tienes el derecho ni siquiera de pararte en un púlpito porque tú tienes hijos que andan allá en la calle, que andan haciendo y deshaciendo. No, eso no es así, hermanos. Dios nos usa conforme a como Él mira que nosotros vamos caminando con Él. Y Él se va a encargar de ellos, hermanos. Pero nosotros tenemos que seguir caminando hacia adelante porque en esto podemos mirar que tal vez el enemigo usa a personas, hermanos, para que nos desanimen a nosotros y no nos dejen seguir caminando. Primero arregla tu casa, primero arregla a tus hijos de que estén bien en los caminos de Dios y después tú empieza a predicar la palabra de Dios, empieza a hablar de Dios. No, eso no es así, hermano. La palabra de Dios la puede predicar cualquiera que quiera hacerlo, tanto aquí en la iglesia como allí en las calles podemos ir y hablarle a la gente de Cristo. Pero no nos impide, hermanos, esto de que tengamos a alguien de la familia que no está en los caminos de Dios. Entonces, tenemos que seguir hacia adelante, hermanos, nosotros como cabeza de la familia, tenemos que obedecer a Dios en todo, porque, hermanos, Dios así lo quiere. Dios quiere, hermanos, que nosotros miremos bien a nuestros hijos. Nosotros, hermanos, yo lo digo por mí, cuando yo tuve a mi primer hijo, pues, hermanos, fue una vida mundana y fue un maltrato para mi hijo. Fue triste, hermanos, fue muy duro para él, pero era, hermanos, porque yo no tenía nada de conocimiento de Dios. Y muchas veces yo se los he dicho, hermanos, que yo quise hacer con mi hijo lo que mis padres hicieron conmigo. Y quise tratarlo igual, quise hacer las mismas cosas, hermanos. Y esto realmente, hermanos, no debe de ser. Porque cuando venimos a los caminos de Dios, hermanos, Dios nos empieza a enseñar
Día con día que vamos caminando con Él, hermanos, Él nos empieza a enseñar cómo nosotros debemos de tratar a nuestros hijos. Porque nuestros hijos, hermanos, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que nosotros debemos de apreciarlo y estar muy agradecidos con nuestro Dios por eso. Pero no debemos de maltratar a nuestros hijos, no debemos de gritarles, no debemos de... Sí, la palabra de Dios nos habla, hermanos, que debemos de usar la vara, ¿verdad? De usar una vara y de vez en cuando, hermanos, corregirlos. Y yo les puedo decir de mi hijo Jesús que él no necesitó vara, hermanos. Solamente con un jaloncito de orejas y una nalgadita que se le dio, ya con eso él de allí agarró un miedo y un temor y ya de ahí para acá, hermanos, él siguió, trató de hacer lo mejor que él podía. Entonces no hubo necesidad, hermanos, de gritar, de maltratarlos, de golpearlos, porque las cosas no eran así. Me recuerdo todavía uno de los castigos que le hice a mi hijo, el más grande, hermanos, que lo puse por algunas horas, hermanos, en un rincón, ahí en la casa, ahí en Los Ángeles. Y ahí tuvo que estar el pobre muchacho, hermanos, sufriendo consecuencias, hermanos, que humanamente así son. Y hermanos, gracias a Dios porque ahorita podemos entender que Dios es tan bueno, que Dios es tan maravilloso, hermanos, y que Él, hermanos, hizo la familia, hermanos. Él quiso, hermanos, la familia, porque podemos mirar en lo espiritual está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, hermanos. Y así nos pone como un ejemplo: en lo espiritual está Dios Padre, en lo terrenal está el Padre, hermanos, la Madre y los hijos. Y así comenzamos, hermanos, nosotros en este mundo. Y Dios, hermanos, tiene propósitos muy grandes para nuestros hijos, pero tenemos que enseñarles también cómo deben de dirigirse ellos, hermanos. El mejor camino que les podemos dar a nuestros hijos, hermanos, es de que ellos tengan un temor a Dios y que no se separen, hermanos, de los caminos de Dios. No importa, hermanos, no importa lo que ellos sean. Yo, como le he dicho a mi hijo, que no importa, hijo, no importa si tú llegas a ser un licenciado, si tú llegas a ser un abogado, si tú llegas a ser alguien muy influyente, hijo, lo único que te pido es que no te separes de los caminos de Dios, porque es donde está todo lo de este caminar, hermanos. Está allí, en que ellos no se separen de Dios. Porque si ellos, hermanos, se separan de Dios, vienen a caer, hermanos, en las manos del enemigo y ese nos los va a sacar de los caminos de Dios. Y al rato los vamos a ver allí en la calle haciendo lo que todos los demás hacen. Entonces tenemos un arduo trabajo, hermanos, de eso sí estarles recalcando cada vez, hermanos, estarles poniendo en la mente y dándoles ejemplos. Como a mi hijo Cristian, ahorita él mira muchos ejemplos de que yo se los hago saber y le digo: mira, hijo, esto está pasando porque ellos no quisieron andar en los caminos de Dios. Y él reflexiona y él dice: es cierto. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, porque la familia, como les digo, es lo más apreciado que nosotros podemos tener. Ahora también, hermanos, nuestros hijos, ellos tienen un gran trabajo, porque ellos, hermanos, nuestros hijos, también Dios, recuerde que Dios los manda a que ellos honren a su padre y a su madre. Y esto no es algo que salga de nosotros, sino que esto viene de Dios. Entonces, si Dios así lo quiere, hermanos, entonces nuestros hijos también, ellos tienen que estar atentos a lo que Dios quiere de ellos para sus padres. Porque dice, hermanos, que cuando esto pasa, a ellos les va bien. Entonces, si esto, hermanos, ellos van a hacer algo que Dios les está diciendo que lo hagan y que ellos van a caminar muy bien,
Entonces, si ellos lo hacen así, ellos van a estar, claro que, viviendo una vida agradable a Dios y una vida para bien de cada uno de ellos. También, hermanos, allí vamos a ir a otros versículos. En el versículo, hermanos, el 1:28, ya lo leímos, ¿verdad? De Génesis, se nos habla de algo que todas las familias deben de tener, que es la bendición, hermanos, de Dios. La bendición de Dios, hermanos, Él la da para que nosotros, con esa bendición, podamos permanecer siempre en sus caminos. Siempre vamos a estar, hermanos, en los caminos de Dios si nosotros obedecemos su palabra. En los siguientes versículos, hermanos, vamos a ver algo que muchas veces, hermanos, para la humanidad es imposible, pero para Dios todo es posible. En Génesis 2, 21 al 25, hermanos, vamos a leer estos versículos, se los voy a leer allí y quiero que me siga con su vista. Allí dice, hermanos, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces aquí tenemos, hermanos, de qué es lo que viene a pasar cuando el hombre se junta con la mujer. Nos dice que ya somos una misma carne, hermanos. Somos lo mismo. Lo que le debería de doler tanto al marido, le debería de doler tanto a la esposa, hermanos. Así lo pone Dios, hermanos, que debe de haber una unión en el matrimonio. Por eso, hermanos, es muy importante, hermanos, realmente que los jóvenes que cuando se van a casar, que ellos realmente entiendan, hermanos, por qué se les da el tiempo de que tienen que conocer a su pareja. Porque ya una vez, hermanos, uniéndose, ya Dios quiere que esta pareja sea así, una sola carne, que ya no haya una separación. Pero tristemente, hermanos, en esto ha ganado mucho el enemigo, de que hay desesperación tanto en el joven como en la jovencita, y a veces toman precipitaciones y hay engaños, hay problemas porque verdaderamente no hicieron las cosas como Dios quiere. Dios da un tiempo, hermanos, para que la pareja se conozca de su carácter, de cómo es, y todo esto tiene que ver, hermanos, para que la pareja perdure. Porque ya teniendo a nuestra pareja, hermanos, y ya que somos hijos de Dios, ya tenemos que permanecer con ella hasta el fin. Entonces Dios nos enseña, hermanos, algo tan sagrado también, que es nuestras esposas, que tenemos nosotros que tener ese respeto hacia ellas. Y como yo les decía, hermanos, de Caín y Abel, ¿verdad? Que ellos pues vienen siendo de la familia de Adán y de Eva, pero podemos mirar allí en cómo este muchacho, ¿verdad?, de Caín, cómo se rebeló, ¿verdad?, y hizo las cosas mal. Él no hizo las cosas nada bien, hermanos. Entonces, todo eso, hermanos, tiene que ver. Y aquí, hermanos, en el versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, ya unidos para siempre. Que Dios, ¿verdad?, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, nos dice también. Empezamos a ver que es de donde empieza lo bueno y que después termina algo muy malo, que es donde este muchacho Caín mata a su hermano Abel, hermanos. Y eran cosas drásticas que pasaban en esta familia, hermanos, pero si nos fijamos, hermanos, en la palabra de Dios tenemos mucho de esto.
de cómo había cosas malas en la familia, ¿verdad? Que nos enseña la palabra de Dios. Pero ahorita, hermanos, nuestras familias no son tan malas. Nuestros hijos no son tan malos. Ellos, hermanos, tienen ganas de buscar a Dios, pero a su tiempo. Sabemos que todavía hay algo que los detiene allí, que no los deja realmente soltarse para ellos también unirse con nosotros, hermanos. Pero un día ellos van a estarlo haciendo. Allí, hermanos, tenemos un versículo que me gusta mucho en Proverbios 17:6. Corona de los viejos, dice, son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. O sea que nos habla también, hermanos, en estos versículos de nuestros hijos que son tan sagrados, que son, hermanos, algo que nos debe de doler, hermanos, nuestros hijos. Tenemos que tener ese gran amor para con ellos, hermanos, que nuestros hijos siempre estén bien, que ellos estén, hermanos, llevando una vida sana, una vida tranquila, para que les vaya bien. Después tenemos, hermanos, después de esta familia de Adán y Eva, también tenemos otra familia que fue bien vista por Dios, la familia de Noé. Otra de las cosas increíbles para la humanidad, hermanos, que también en esos tiempos esta familia podía decir, pero ¿cómo hablas tú de algo que es imposible que pueda pasar? Lo podemos comparar, hermanos, ahorita como con la vida que nosotros estamos viviendo, que es una familia que está creciendo en los caminos de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, hermanos, vamos a hablarle a la gente a veces de Cristo, de que hay un cielo y de que hay un infierno también, y que ellos deben de aceptar a Cristo? Pero ¿qué nos dice mucha de esta familia, hermanos? Que dicen que tal vez esto fue algo creado por una persona o por alguien que lo hizo así. Ejemplos tenemos, hermanos, para que ellos crean que así va a ser. Esto, hermanos, está pasando ahorita en este mundo, de la gente incrédula que no quiere creer de un Dios. Que las cosas van a pasar así, que esto se va a terminar un día. La gente no quiere creer de eso. Y es necesario, hermanos, que la gente realmente lo crea, porque si no les va a pasar lo mismo que pasaba con la gente que cuando el diluvio. La gente murió, hermanos, y esta familia de Noé, ella pudo ser salva por medio de, hermanos, de Noé, que creyó a Dios. Por eso es necesario, hermanos, que también nosotros tengamos mucha fe en el camino que hemos tomado, que realmente le creamos que así va a ser, porque todo esto, hermanos, va a ser realidad. Y tarde que temprano va a pasar, y así va a ser. Entonces tenemos que estar, hermanos, bien centrados en esa fe que Dios nos da. En Génesis, hermanos, 7:1, dice, dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces, miren, allí hay otro justo, hermanos, ante los ojos de Dios. Y que Dios, hermanos, Él le dice que entre él y su casa para que ellos puedan ser salvos de esa ira de Dios. Y todo esto, hermanos, es algo que nos enseña a usted y a mí que realmente debemos de vivir una vida separada del mundo. Porque todo esto, hermanos, Dios lo hacía porque era mucha perdición ya en el tiempo.
de que estaban allí y que Dios enseñaba esto, hermanos, para que la gente realmente creyera que tenían que tener un temor a Dios. También tenemos en el 3, hermanos, dice, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jefet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y allí, hermanos, ellos fueron salvos también, sus mujeres de sus hijos. Y entendemos todo esto, hermanos, como Dios, Él quiere que cada uno de nosotros, hermanos, vivamos así, una vida para Él, para nuestro Dios. A veces, hermanos, en nuestra incredulidad, a veces nos gana y hay cosas que hay veces, hermanos, que desagradan a Dios. Muchas veces, hermanos, las cosas a veces se quieren tomar hasta como de burla. Y usted y yo sabemos, hermanos, que de Dios nadie se va a burlar, ¿verdad? Nadie va a burlarse de nuestro Dios, porque nuestro Dios, hermanos, Él lo es todo. Hermanos, tenemos allí a Sara, es una de las que tomó las cosas por burla. Y la burlada, hermanos, ¿quién fue? Fue ella. Esta mujer, hermanos, ya había dicho, ¿verdad?, que cuando escuchó que Dios estaba hablando, ¿verdad?, que Él estaba diciendo que ella iba a tener un hijo en su vejez, ¿verdad? Entonces ella tomó de burla esto, hermanos. Y esto también nos debe de enseñar algo a nosotros, hermanos, que realmente, hermanos, tenemos que creer. Ella no lo quiso creer así, hermanos, pero Dios así lo hizo. Y todo esto, hermanos, fue que ella tuvo un hijo. Y así también, hermanos, ellos tuvieron una familia. Aunque después podemos mirar que hubo cosas que no agradaron muy bien a Sara, ¿verdad? Y a esta otra mujer bueno, en esos tiempos, hermanos, claro que se podía hacer de que tenían 2 o 3 mujeres, ¿verdad? Pero ya en este tiempo ya no se vale de eso, entonces no tenemos excusa, ¿verdad, hermanos? Pero en aquel tiempo, pues, allí había algo de esto. Entonces, ahorita realmente, hermanos, nosotros sí tenemos que cuidarnos de esto. Pero había también, hermanos, consecuencias, y las podemos mirar aquí en la Biblia, ¿verdad? Cómo nos enseña que las cosas que se hacían mal a veces se pagaba con mal también. Entonces, viene siendo lo mismo ahorita, hermanos. Ahorita nosotros, hermanos, le fallamos a nuestras esposas y recae algo grande sobre nosotros, porque realmente a Dios no le agrada, hermanos. Entonces tenemos que nosotros hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien para nuestro Dios, hermanos. Acompáñenme ahí a Génesis 18, hermanos. Vamos a ir a Génesis 18 y vamos a mirar. A ver si estoy en el versículo correcto. Génesis 18, tengo del 9 al 15, a ver, hermanos, si no está. Ok, ahí en Génesis 18, 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había
cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara, entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Y en el 15 nos dice: entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Allí, hermano, estaba echándole en cara que ella sí lo había hecho. Vio entonces por qué es importante, hermanos, que nosotros realmente debemos de ser sinceros. Y debemos de entender, hermanos, que cuando Dios habla, Él habla para verdad. Y Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca porque Él en todo tiene la razón. También tenemos allí adelantito en el 21, hermanos, el 21 y el 1 y el 2 de ahí mismo de Génesis. Ahí dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Pues aquí tenemos otro ejemplo, hermanos, como para Dios no hay imposible. Él le da, hermanos, a Abraham este hijo y a Sara para que ellos, hermanos, tuvieran alguien. Que ellos tal vez han estado por muchos años, hermanos, pensando en que ya esto se había terminado. Que ya era un imposible que ellos pudieran tener una familia. Y yo pienso en Abraham, hermanos, que tal vez él lloraba, tal vez Sara lloraba también y decía: pues, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo Dios da hijos a muchos? Dios da hijos a muchas mujeres también, diría Sara. ¿Y por qué a nosotros nos ha desamparado así? ¿Por qué Dios nos ha dejado a un lado? Porque Él no tiene misericordia de nosotros. Pero un día, hermanos, Dios trae estos recuerdos tal vez a ellos y les dice: no es tarde, porque todavía ustedes van a tener su hijo. Y así es, hermanos, muchas veces para nosotros hay cosas difíciles que se nos hacen imposibles, que puedan pasar. Pero Dios, hermanos, es tan misericordioso que Él, en esa bondad, y Él mira la fe de cada uno de nosotros, y Él nos enseña que realmente para Él no hay nada imposible. Porque para nosotros hay muchas cosas imposibles, hermanos. Como está la de nuestros hijos, que realmente, hermanos, ahí están, batallando, sufriendo, pero llega el momento, hermanos, en que la misericordia de Dios también llega como en estos momentos. Y nuestros hijos, hermanos, por fe, un día ellos van a estar también en los caminos de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos que creer en nuestro Dios, que Dios todo lo puede hacer. Y así, de esta forma, hermanos, llegamos hasta la familia de nuestro Señor Jesucristo, que es la familia de Jesús y de María, hermanos. Aquí también, hermanos, nos enseña algo que podemos empezar a ver, el sufrimiento también que empezaba con esta familia desde el principio. Todo esto, hermanos, empezaba con una persecución, desde ponerse a pensar cómo es que nuestro Señor Jesucristo venía a este mundo, hermanos, por medio de nuestro Dios. Pero
que empezaban las cosas así como empezaron, porque venía por medio del Espíritu Santo, hermanos, y que para José era tan duro, tan difícil, hermanos, que su novia, se podría decir en ese tiempo, que hubiera salido embarazada, ¿verdad? Que fuera a concebir un hijo. Pero miramos ahí, hermanos, cómo Dios arregla todo esto, y fue algo tan bonito que se tuvo una familia, y que fue la familia, hermanos, de nuestro Señor. Pero José, hermanos, ahí estuvo, como todo un padre, cuidando de su hijo. No lo dejaba. Su madre siempre viviendo por él, cuidando también de su hijo. Aunque sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, pues Él ya venía de Dios desde el principio. Pero es un ejemplo, hermanos, para la familia, para que realmente podamos nosotros vivir de una forma que Dios diga: yo sé que mis hijos cuidan de mis pequeños. Pero Dios, hermanos, Él entendía lo que estaba pasando, porque Él mismo lo estaba haciendo así, para que todo saliera, ¿verdad?, al fin, como pasó hasta el final de todo esto. Y pudimos ver ese sufrimiento, pudimos mirar allí lo que estaba pasando. Ahí les voy a leer rápido un versículo ahí de Mateo, hermanos, 1:16. Dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Para Jesús la familia es muy importante, hermanos. Para el reino de Dios la familia es importante. Y para los propósitos de Dios la familia también es muy importante. Tan importante, hermanos, que en Efesios 5:22 al 25 nos habla de los deberes de la esposa y del esposo. Como podemos mirar allí, hermanos, en Efesios, en el 5, hermanos, 25, el 22, y voy a leer hasta al 25, hermanos. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nos enseña, hermanos, algo tan importante que es el que las familias nos querramos, que nos respetemos, que vivamos una vida, hermanos, agradable a Dios. Ya ahorita es muy difícil, hermanos, que la familia realmente esté muy unida así como debe de ser. Muchas veces hay conflictos, hermanos, que pasan a nuestros alrededores, y hay cosas allí que nos desvían para que nosotros, hermanos, caigamos en la debilidad y empecemos, hermanos, a veces a traer discusiones con nuestra pareja. Debemos de entender, hermanos, que la mujer que Dios nos ha dado es para respetarla y cuidarla. Y también, hermanos, la mujer debe de hacer lo mismo para cada uno de sus maridos. Ahora, muchas veces, hermanos, en la palabra de Dios hay un que otro versículo ahí que habla de algo que la gente toma a veces por otro lado.
Como tenemos ahí mismo en Efesios, hermanos, 5:32. Dice allí, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respeto de Cristo y de la iglesia. Muchas veces, hermanos, hay gritos y hay cosas así. Y muchos hermanos, se pudiera decir que ya somos cristianos, hermanos, han tomado estos versículos como este versículo para gritar, hermanos, para agredir a sus esposas. Pues como dice allí, que las casadas, ¿verdad?, estén sujetas a sus maridos. Y como diciendo, ¿sabes qué? Pues tú eres mi mujer y la palabra de Dios aquí dice que tú me tienes que respetar y que tú te tienes que sujetar a mí, que yo puedo hacer contigo lo que a mí me dé la gana. Pero eso no es verdaderamente lo que nos dice aquí. Muchos lo toman así, hermanos, pero no es la realidad. Entonces allí empieza, hermanos, la familia una distorsión para empezar. Y es donde caen muchos errores cuando vienen los hijos y cuando empieza ya la familia con hijos, hermanos, empieza a haber un desforme en la familia. Y tristemente, hermanos, es lo que pasa muchas veces. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros respetemos, que tengamos un grande respeto para nuestras esposas y realmente les demos el valor que ellos se merecen, que ellas se merecen. Tanto la mujer como el varón debe de estar sujeto del uno al otro. Y que haya un respeto para los dos, hermanos, porque ya cuando tenemos nuestros hijos, hermanos, a ellos no les gusta realmente que la pareja discuta. Que haya problemas, hermanos, es algo muy triste que viene al pensamiento de nuestros hijos cuando ellos ven discutiendo a una pareja. Por eso tenemos que tener ese cuidado, hermanos. Y debemos de orar mucho por nuestros hijos, pedirle a Dios por nuestros hijos que Él los cuide y que Él los proteja y que a nosotros, hermanos, nos dé la sabiduría y el entendimiento para saberlos dirigir, para saberlos llevar por un buen camino, porque eso es, hermanos, lo que a Dios le agrada, que ellos estén bien. Y así, hermanos, si toda la familia está bien, pues no va a haber ningún problema, porque todo va a caminar conforme a como Dios quiere que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Tengo otro versículo ahí, hermanos, en Colosenses 3:18, dice la palabra de Dios así, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, dice también, hermanos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y nos dice también allí, hermanos, a nosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Debemos de tener un gran respeto, hermanos. Y así también, hermanos, como les decía, que nuestros hijos deben de tener ese respeto hacia sus padres, porque también Dios así lo manda, que ellos también respeten a sus padres, a su padre y a su madre. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como cabezas de la familia. Nosotros tenemos que proveer las necesidades de nuestro hogar. Ese es algo que tenemos que tener en mente, hermanos, que todo el tiempo, hermanos, el que tiene que llevar ese sustento a la casa es el varón. El padre de familia es el que tiene que estar allí, hermanos, llevando todo lo que nuestros hijos necesiten. Y que tenemos que proveer, hermanos, como nos dice allí, hermanos, en 1 Timoteo 5:8, ahí nos dice, porque si alguno dice no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña a que realmente debemos de vivir así como Él quiere, hermanos.
Así nosotros vivimos como Él quiere, hermanos, todo va a estar saliendo bien en nuestra familia. También nosotros, como cabeza del hogar, tenemos un compromiso, hermanos. También aquí es algo muy raro, hermanos, que hay en una familia. También, hermanos, tenemos que tener nosotros en mente que en nuestras familias va a haber problemas. Debemos de entender que va a haber dificultades, que va a haber enfermedades y que va a haber muchas otras cosas, hermanos, y que esas cosas nosotros las tenemos que tener en mente. Problemas también interpersonales y muchas más vamos a tener, hermanos, en la familia. Pero estamos preparados nosotros para eso, hermanos. Nos preparamos así como Dios quiere que nosotros lo hagamos, hermanos, porque todo esto es algo que a Dios le agrada, hermanos. Quiero que me acompañen ahí también, hermanos, a otro versículo. Vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, acompáñenme ahí, hermanos. En el Primera de Corintios 13. Ok, les voy a leer el 4, hermanos. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Dice también, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todas cuando vengan estas cosas, hermanos, a nuestras familias hay que estar preparados para aguantar todo esto, hermanos, que tenemos que entender lo que van a llegar también a nosotros, a los hijos de Dios, hermanos, también llegan estas enfermedades y estas dificultades. Estamos también, hermano, diciendo a nuestras estamos amando a nuestras esposas. ¿Y les estamos realmente nosotros diciendo que las amamos, que las queremos? Es algo muy importante, hermanos, que nosotros tenemos también que estar hablando siempre con nuestras esposas, diciéndoles que las queremos, que las amamos. Así como también, hermanos, nuestros hijos, ellos les da gusto. Nuestros hijos les da un gusto enorme cuando nosotros les decimos que los amamos, que los queremos. Que ellos no están solos, que ellos tienen a su padre y a su madre allí para que ellos puedan caminar hacia adelante. Y nuestras esposas también, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado cómo las tratamos, porque hay palabras, hermanos, que a veces a nosotros se nos hace fácil decirlas, pero a ellas las lastimamos. Tenemos que tener cuidado con eso también, hermanos, de cómo hablamos, cómo estamos tratando realmente a nuestra familia, que ya no debemos, hermanos, de andarles gritando, de andar en eso. Ya no es de eso, hermanos. Ya estamos en los caminos de Dios y tenemos que realmente hacer las cosas como Dios quiere, hermanos. Y ya por último, hermanos, vamos a leer unos versículos nomás allí rápidamente, porque ya está un poquito tarde. Ya vamos nomás a leer, ahí voy a leerles un versículo, hermanos, allí en Primera de Pedro 1:22. Dice la palabra de Dios, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto es lo que tenemos que hacer con nuestras familias, hermanos. Que nuestro amor sea un amor verdadero. Que realmente nuestros hijos, nuestras esposas lo estén sintiendo ese amor que nosotros estamos dando, hermanos. Y que haya una diferencia en la familia. Que realmente, hermanos, el vecino, el que está a nuestro alrededor, pueda mirar eso. Que pueda decir,
¿Cómo me gustaría tener una familia como esta? Se siente uno orgulloso, hermanos, cuando oye eso. Yo le digo porque realmente a mí me lo han dicho, hermanos. Que qué bonito, hermanos, es tratarse así. Y eso es bonito, hermanos, porque Dios se agrada de eso. Por último, hermanos, ahí vamos, miremos la actitud de Jesús en la cruz. Aún estando ahí, hermanos, tenía una actitud, una conducta, un compromiso bien claro con respecto a su familia. Vamos a ver ya el último versículo ahí, hermanos, acompáñenme a Juan 19. Juan 19, hermanos, vamos a mirar el 26 y 27. Dice la palabra de Dios: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí, hermanos, Jesús nos deja un grande mensaje. Cómo la familia debe de continuar. Para él era algo muy duro, hermanos, muy difícil. Pero deja encargada a su madre, hermanos, para que ella siguiera con el discípulo amado, diciéndole que allí se quedaba su madre con él. Y su madre, hermanos, yo pienso que ella tomó a este hijo como de su familia. Y nos deja un gran ejemplo, hermanos, de que realmente, hermanos, lo que nosotros somos, hermanos, en esta vida es algo pasajero, algo que se va a terminar muy pronto. Pero como les decía al principio, que lo que Dios nos ha dejado, que es nuestra esposa y nuestros hijos, es algo tan grande, hermanos, que nosotros tenemos que tener un gran respeto para ellos. Y que en todo, hermanos, lo principal, hermanos, que debe de haber en todo esto, en todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que tiene que ser, hermanos, primeramente la familia. Porque ellos son los que se merecen todo nuestro respeto, hermanos. Primeramente está nuestro Dios. Pero de allí Dios, hermanos, quiere que nosotros con todo respeto amemos a nuestras esposas y a nuestros hijos. Y que les demos todo nuestro amor. Porque estamos haciendo, hermanos, el mandato de nuestro Dios. Así como Él lo empezó desde el principio, lo termina en este bendito libro, que tengamos un gran respeto para nuestra familia. Y si así lo hacemos, hermanos, claro que vamos a crecer mucho en los caminos de Dios, porque estamos obedeciéndolo primeramente a Él. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos cuide, y hay que hacerlo, hermanos, así. Que Dios nos siga bendiciendo nuestras familias, que siga teniendo misericordia de nuestros hijos y que sigamos creciendo siempre en Él. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor, gracias por su amor. Gracias, Señor, por darnos una bella familia, mi Dios. Enséñenos a respetarla, mi Dios. Enséñenos a ser agradables a ellos, mi Dios. Proveer las necesidades de ellos, quererlos, amarlos y enseñarles que deben de vivir, mi Dios, en sus caminos y que deben de también darle siempre la honra y la gloria a usted, mi Dios. Porque de esa forma ellos se mantendrán también firmes en sus caminos, mi Dios. Padre, le damos gracias, Señor, gracias porque usted es bueno, mi Dios, y sabemos que usted va a seguir cuidando de nosotros, mi Dios.
Bendiga a cada hermano, a cada hermana que ya tienen sus hijos, sus hijas, mi Dios. Bendígales grandemente, mi Dios, y enséñeles también a tener un gran respeto para ellos, mi Dios. Y que también, así como la palabra dice de nuestros hijos, mi Dios, que obedezcan a sus padres en todo, porque de esa forma les va a ir bien siempre. Gracias le damos, Señor, gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros. Le doy las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.